Les damos la bienvenida al podcast 180 de Crónicas Gumba. Con ustedes, Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor. Y por este lado, César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Para quienes nos acompañan desde hace tiempo, por lo menos desde hace un par de años ya, estos podcasts que son múltiplos de 5, empezamos hace 2 años, ¿cierto? Con estos podcasts de Bitácora, o solo este, No, ya 2 añitos. 2 añitos. Entonces estos podcasts, en este caso 180, múltiplo de 5, les traemos un Bitácora. Quiere decir que el podcast lo dividimos en dos partes. En la primera vamos a conversar un poquito o a Yo contarles tengo, yo tengo un problema con esa definición de dos partes porque parece que fuéramos a publicarlo en dos. No, es un solo podcast que tiene dos dos temas. fragmentos, Tratamos dos dos, temas. sí, tratamos dos temas. En la primera hablamos de juegos normalmente retro. Recuerden que para nosotros son aquellos que tienen más de 10 años de haberse lanzado en diferentes consolas y son las reseñas que encuentran escritas en nuestra página www.cronicasgumba.com. Para la siguiente parte, después de la cancioncita de la mitad, les vamos a, en esta ocasión, hablar de juegos de disparos en primera persona que recomendamos, que tiene una particularidad que ya les decimos. Yo les voy a dejar la canción de intro de Mega Man de NES. Listo, Víctor. Entonces, desde la última vez que nosotros hablamos, nos quedamos con la reseña de un juego de arcade que se llama Gunsmoke. Y precisamente la que continúa de orden cronológico es la reseña de Mega Man para la NES. Sí, Recuerden que estas reseñas están todas en nuestra página web, que de verdad los invitamos a que nos visiten. Y también, si quieren, ahí en una barrita lateral tenemos nuestras redes sociales. En todas partes estamos como @crónicasgumba. Nos pueden visitar en Instagram o en Twitter o en Facebook. Estamos muy activos en todas esas redes sociales y con frecuencia publicamos nuestro contenido y respondemos preguntas si alguien nos las hace. y este primer juego del que vamos a hablar hoy, juego retro, nos fuimos hasta 1987. Originalmente este juego salió en Japón como Rockman y para este lado del mundo como Mega Man. Yo no lo había jugado en su momento, el primer Mega Man que yo jugué en forma o en serio fue el 3. Y este tuve oportunidad ya de probarlo muchos años después y lo terminé ya hace no mucho tiempo realmente con estas colecciones que sacó Capcom reviviendo Mega Man. Después de que sacó el Mega Man 11, bueno, ha venido incluso desde antes No, sacando fue antes, sí. Ujú, El Mega Man Legacy Collection. correcto. Entonces ahí lo que hizo fue que agrupó en dos tomos o como con dos entregas los juegos de la línea original. Este primer juego se nota que es el primer juego de Mega Man. Para quienes no lo conocen, es el sobrenombre que se ganó fue el del Bombardero Azul porque es un personaje que por las limitaciones que tenía la NES, su traje solo podía ser de unos tonos de azul un poquito más claros y más oscuros. Es un robot y va disparando, pero sus disparos son lentos, entonces parece que fueran como bombitas. Recuerdo que Sergio decía que lanzaba limones. Y este primer juego de Mega Man tiene las bases que le permitieron hacerse famoso, aunque pues también tiene las limitantes de ser el primero de los juegos. La mecánica básica es que vas recorriendo escenarios de izquierda a derecha con diferentes plataformas, con enemigos que te salen y tienes que eliminarlos con tus disparos para llegar al final a enfrentarte a un jefe de nivel y si lo derrotas, ese jefe te otorga un arma adicional. Y la gracia es que esa arma muy posiblemente sirva contra otro jefe. Y otra de las grandes novedades
es que el juego te permitía elegir en qué nivel empezar. Y con esa base, con ese concepto, se creó una línea completa de juegos, se hizo muy famoso. La gente, de hecho, normalmente dice que el 2, el 3 o el 4 son los mejores de la serie. Este primero, a pesar de que claramente no es el mejor, tiene muy buenos conceptos. Se le puede acusar que de pronto tiene pocos enemigos en pantalla. La música de pronto se puede sentir un poquito menos memorable que la de las secuelas, pero cumple y vale la pena probarlo. Además que no es muy largo, es un juego que fácilmente en 2 horas lo puedes terminar sin mucho problema. De hecho, este tiene muchos problemas en cuanto al tema de la dificultad, porque como fue el primero, no está muy bien balanceado que digamos, entonces hay unos jefes que prácticamente Se hay que mueren utilizar, solos. sí, y otros que toca utilizar Sí, trampas, glitches, errores del desarrollo. no tanto, yo no tuve problema para derrotarlos, pero porque yo sí tenía idea de cuál era el arma precisa para cada uno. Pero No, no los enemigos iniciales, hay un jefe que es el que llaman el Yellow Devil. el Yellow Devil. Ujú. Eso es una grosería de enemigo y Sí, hay un en el segundo truco. juego lo corrigieron. Exacto. Y hay un truco especial para derrotarlo que lo mata muy, muy rápido. Pero pues, ese es el tipo de cosas que uno solamente se enteraba si leía la revista Club Nintendo en esa época. Correcto. Es un juego que al final vale la pena probarlo, es fácil probarlo por la cantidad de versiones pues está disponible en prácticamente todas las consolas en donde esté esta compilación y en PC. Entonces se puede probar, a diferencia de pronto de Street Fighter el uno, que ese sí yo no se lo recomiendo a nadie probarlo. Este, como por ese conocimiento de la serie, vale la pena, digamos que darle una probada, aunque sin duda que las secuelas son un paso adelante y son mejores que este primer título. Listo. Entonces pasamos de Mega Man 1 de NES a un juego de PlayStation que fue publicado en 1999 por Konami que se llama Soul of the Samurai. Este juego no es muy conocido, es un juego que está prácticamente casi al final de la vida de la consola y es un producto que uno diría que es una respuesta de lo que era popular en ese momento en el mercado. Entonces Konami dijo, no, 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 yo también necesito un juego que más o menos mezcle ese tipo de cosas y el resultado fue este Soul of the Samurai. Y es que si uno lo juega o lo prueba, tiene pedacitos de Resident Evil y tiene pedacitos de juegos como Tenchu y tiene pedacitos de otros juegos de Konami. Entonces se siente como una mezcla de cosas que si bien no terminan de cuajar, por lo menos es entretenido. Entonces uno inicialmente puede seleccionar entre dos personajes, un vagabundo, un samurái, un ronin, un samurái que ya no tiene maestro o señor, y una ninja que por diferentes razones se encuentran en un pueblo y en el pueblo están sucediendo cosas extrañas y termina uno involucrado en una trama que tiene que ver con semillas del alma y posesión de cuerpos y esencialmente un apocalipsis zombie en la época del Japón feudal. Esa es más o menos la trama del juego. Tiene un par de cinemáticas que van explicando la historia. No tiene actuación de voz, entonces ahí es que uno dice, oiga, no, pero a esto no le dedicaron el presupuesto que tenían otros juegos. La trama es decente. Lo que vale la pena destacar es el combate, porque así como estábamos acostumbrados a los juegos de zombies estilo Resident, que son más de supervivencia, este es más como de un poquito más de acción. Entonces con diferentes combinaciones de la palanca y los botones podemos hacer diferentes golpes, vamos ganando habilidades especiales, hay diferentes misiones, o sea, no todos los enemigos hay que matarlos, hay momentos en los que llegan hordas de enemigos y hay que derrotarlos a todos, hay que mantener vivos algunos NPCs, digamos que hay alguna variedad ahí. Visualmente se ve
bien, pero sin tampoco ser nada demasiado llamativo. Y yo terminé con este juego por una de esas casualidades de la vida que yo quería algo diferente, algo parecido a Resident Evil y lo vi, me llamó la atención y dije, bueno, yo no tengo la consola, pero son de esos juegos que se consiguen muy, muy, muy baratos. Entonces terminé comprándolo y jugándolo en la casa de un amigo. Muchas personas incluso lo que llegan a comparar por ratos con Onimusha, pero este juego salió un año antes de Onimusha y de hecho salió el juego y como a la semana o al mes fue que anunciaron que existía Onimusha y que iba a salir para PlayStation 2, otra cosa, o sea, una bestia diferente en cuanto a hardware. Y se siente a veces como un Onimusha mucho más arcaico. Este es un juego que no es tan sencillo de conseguir precisamente porque no salió de esa plataforma para ninguna otra consola, no se volvió a reeditar. Konami se olvidó que esa franquicia o esa propiedad intelectual existe, entonces es bastante complicado, excepto que no es tampoco muy costoso de conseguir el juego original, porque vendió relativamente bien precisamente porque respondía a una necesidad del mercado en ese momento. Ese es Soul of the Samurai. Para PlayStation 1. Bien. Voy yo a hablarles un poquito del siguiente juego. En este caso, uno de mis géneros favoritos, un juego de peleas en una consola que casi no tuvo juegos de pelea, Bloody Roar, Primal Fury. Este juego se lanzó en GameCube en el 2002 y tiene una versión que es prácticamente lo mismo, aunque con algunos cambios y mejoras que yo las pondría entre comillas, para la primera Xbox en el 2003, que le pusieron en lugar de Primal Fury como subtítulo, le pusieron Bloody Roar Stream, pero es virtualmente el mismo juego. Como les comentaba, es un juego de peleas. Para las personas que de pronto en la época de PlayStation 1 conocieron estas casas de juegos o tuvieron su PlayStation 1, la Play sí que tenía franquicias de juegos de pelea y se estaban poniendo de moda los juegos de peleas en 3 dimensiones. En PlayStation nació precisamente esta serie y el primer Bloody Roar tuvo mucho éxito porque tenía personajes en tercera dimensión, en tarimas o en escenarios tridimensionales también, en donde los peleadores se podían convertir en animales antropomórficos para pelear. Entonces eso lo hacía muy vistoso, aparte que el sonido era bastante agresivo. Tuvo un par de versiones en Play 1, le fue muy bien a las dos, pero ya en PlayStation 2 salió la tercera entrega y a esa ya no le fue tan bien, como que la fórmula ya estaba más bien quemada. Y pues prácticamente digamos que no había planes para sacar un juego adicional, hasta que en GameCube de alguna forma, este es un juego de Hudson, y Hudson pues ha tenido digamos que buenas relaciones, o tuvo en su momento buenas relaciones con Nintendo, y logró de alguna manera tener algo de apoyo para lanzar una nueva versión de este juego de peleas, que lo que hizo fue tomar la tercera entrega y pulirla un poquito en el modo de pelea, agregarle una cinemática, cambiarle la historia, hacer un spin-off. La historia no es nada muy interesante, pero tiene la particularidad que tiene unas muy bonitas cinemáticas. Como juego de peleas también funciona bastante bien, es divertido, los personajes se transforman con luces, es bien llamativo gráficamente también. Incluso a hoy el juego se sigue viendo bien en la GameCube o en la Wii, pues conectada por cable de componentes, se ve bastante bien. Tiene el problema, este nunca fue un juego diseñado para competencia ni nada por el estilo, entonces hay personajes realmente desbalanceados, hay unos que son inútiles y otros que son muy, muy agresivos. La versión de Xbox cambió las cinemáticas, por eso decía que entre comillas el tema de mejoras, cambió las cinemáticas por unas escenas CGI que en el momento eran pues novedosísimas y lo máximo. Esa es la versión Extreme del juego. Extreme, correcto, pero han envejecido mal. Entonces, si hoy ves las dos, digamos que la intro y todo eso se ve vieja en el juego de Xbox, pero y en cambio las animaciones de GameCube se siguen viendo muy bien. En cambio, digamos que lo que sí mejoraron fue un poco las texturas. Entonces en Xbox las texturas son un poco mejores. Desafortunadamente este juego es de esos que debido a que Hudson pues
se perdió en el mar de muertoteca, pues de compañías que desaparecen, y esta licencia quedó en el limbo, no ha vuelto a sonar. Y la única forma de conseguir estos dos juegos es en sus versiones originales, porque ni siquiera en Xbox, en donde han tratado de que muchos de los juegos de la primera Xbox se hagan compatibles con las consolas más nuevas, este en particular no está dentro de ese grupo de juegos que son compatibles. No creo que valga la pena, o sea, vale la pena tanto que lean la reseña para que miren sus puntos fuertes y débiles, pero es un poco costoso si lo quieres comprar hoy. Yo lo compré en su momento cuando compré la GameCube, o pues incluso la Wii, para jugar en retro, y ahí lo conseguí un poco más barato de lo que se consigue ahora. De todas formas, pues divertido. Bloody Roar Primal Fury. Bueno, yo voy a hacer las veces de invitado porque la siguiente reseña no la escribió ni Víctor ni la escribí yo. La escribió... Se me olvida el nombre. Se la escribió nuestro invitado Juan Sebastián Gómez. Es un juego de NES que se lanzó... ya no me acuerdo en qué año, 1992, si no estoy mal. Sí, ya había salido la Super Nintendo, es uno de esos juegos tardíos de la NES. Sí, pero lo más interesante del título es que responde a un tema que en ese momento se daba con alguna frecuencia por lo barato, por lo económico que era producir juegos. El juego se llama McKids y está inspirado en la licencia de McDonald's. Que cómo llegamos a este juego, pues es una historia muy interesante porque en esa época era muy común que las diferentes empresas dijeran, oiga, es que hagamos un juego para la plataforma que esté de moda y a eso le gastamos 6 meses con un equipo muy pequeñito y lanzamos el juego para publicitar nuestra marca. Entonces existe el juego de 7-Up, existe el juego del Jonoid, de una cadena de pizzas, existe Pepsi. Pepsi. No, hay cualquier cantidad de videojuegos de ciertas marcas. Y este fue el que McDonald's decidió sacar para la NES. ¿De qué va el juego? Pues podemos seleccionar entre dos personajes, Mick o Mac. Y la idea es que se le robaron una bolsa mágica a Ronald McDonald, la que era la mascota en ese momento de la franquicia de hamburguesas. Y tenemos que ir explorando varios mundos en un juego de plataformas muy 2D, muy normal para la época. Y la idea es rescatar las tarjetas y obtener puntos, llegar al final y recuperar la bolsa. Eso es todo lo que hay para explicar. En cuanto al juego como tal, pues lo que les digo es un juego de plataformas 2D, muy normal también para la época. Los controles no funcionan tan bien, no son tan precisos como otros juegos. Está inspirado en cosas como Super Mario Bros. 3, pero pues eso es solamente la inspiración. Otra cosa es la capacidad de la gente que se encargó de desarrollarlo. La paleta de colores es muy chillona. Visualmente se ve decente. Y lo que sí nos recalca Juan Sebastián es que tenía una música muy pegajosa, que a él se le quedaban pegadas las tonadas de este juego y por eso lo recordó y decidió traerlo para nuestras reseñas retro. Entonces, pues primero que todo, darle las gracias a Juan Sebastián por dedicarnos el tiempo para escribir esta reseña y invitarlos también a que vayan y la lean. En cuanto a cómo conseguir el juego, pues como se podrán imaginar, estos temas licenciados ya no se consiguen de ninguna forma, hay que cazar el cartucho original, pero como también era un título publicitario, tampoco es de esos difíciles de conseguir, porque se produjeron bastantes unidades y la gente no los tiene muy alta estima. McKids para Nintendo NES. Bien, cierro yo entonces los juegos retro de los que les vamos a hablar el día de hoy. Es un juego que para nosotros incluso ya tuvo un podcast, ya tenemos tiempo en esto de hacer podcast,
pero cumplió precisamente en el 2023 10 años desde su lanzamiento. Vamos a hablar de Shin Megami Tensei 4, un juego que por ahora es exclusivo y está pues digamos que perdido en la Nintendo 3DS. No es difícil de conseguir, es un juego de rol con combate por turnos, de exploración de mazmorras, muy anime. Es un juego desarrollado por Atlus. Tiene una historia muy interesante, una premisa bastante interesante. En general, Shin Megami Tensei mezcla, digamos que temáticas posapocalípticas con temas digitales, que hay demonios en otro plano, pero ese otro plano es como medio cibernético. Y la idea en este juego de rol es que estamos en un Japón medieval, pero que por algún motivo tiene algunos vestigios o tiene tecnología dentro de sus ritos religiosos y de convivencia. Y nuestro personaje pues debe ir develando el misterio de cómo es que esta ciudad feudal tiene este tipo de cosas. Empiezan a aparecer demonios. Por algún motivo conocemos Tokio. Bueno, hay bastantes cosas que vale la pena ahí investigar en la historia. Y muchas veces dicen o comparan a Shin Megami Tensei con Pokémon, porque dentro de sus mecánicas de juego también tiene el coleccionismo de monstruos. Entonces todos estos deidades, demonios o criaturas se pueden reclutar para que peleen junto a nosotros, se pueden fusionar para obtener monstruos más poderosos, y eso digamos que le da otra capa divertida al juego. Como les comentaba, está exclusivamente en Nintendo 3DS, se lanzó en el 2013, pero hay muchos rumores de una posible remasterización o remake de este juego, debido a que le ha ido bastante bien a Atlus con los de Persona. Entonces de este, ojalá que se pueda hacer uno, porque es un buen juego con una temática algo pesada. Es bastante difícil. Tienen fama estos juegos de Shin Megami Tensei de ser difíciles, y este no es la excepción, pero lo compensan con el tema de sus mecánicas y su historia, que son bastante profundas y entretenidas. Shin Megami Tensei 4 para la Nintendo 3DS. Listo, y con eso terminamos entonces la primera parte, nuestras reseñas retro, que de verdad los invitamos a que visiten nuestra página web, cronicasgumba.com. Ahí encuentran cualquier cantidad de reseñas, ya superamos las 350 reseñas retro. Y si no encuentran la que están buscando, de verdad coméntenos en cualquiera de nuestras redes. Cuando publiquemos este podcast o en cualquiera de nuestras publicaciones nos dicen ¿por qué no escriben la reseña de X o Y juego? Muchas veces son juegos que incluso ya terminamos o ya jugamos hace mucho rato, pero no nos acordamos porque siempre tratamos de, oiga, ¿qué juego estaba yo jugando en tal época, en tal momento, en tal año, para tal plataforma? Y se nos pasa. Entonces seguramente si ustedes no lo refrescan, podemos escribir la reseña que ustedes están buscando. Vamos entonces a dejarlos escuchando algo antes de pasar a nuestra segunda parte de podcast. No sé si César tenga algo por ahí en el tintero que podamos dejar. Voy a dejarles un fragmento de la banda sonora de Battlefield Hardline. En esta, como habrán podido ver en el título del podcast, vamos a repetir una mecánica o una temática, y es recomendarles juegos de un género en particular. En el podcast 170 entonces van a encontrar 5 o 6 juegos de plataformas que les recomendamos desde Crónicas Gumba. Y en este podcast 180 entonces vamos a hablar de juegos de disparos en primera persona, pero con una particularidad, y es que decidimos que la campaña principal o el modo historia o la narrativa del juego
tenía que ser una parte importante de los juegos de disparos en primera persona, de estas recomendaciones de juegos de disparos en primera persona. Porque juegos de disparos en primera persona hay muchísimos y digamos que en este momento hay una tendencia bien importante hacia los juegos multijugador, online, incluso hay algunos que son cooperativos, pero que son, digamos que con conexión online permanente. Aquí nos devolvemos un poquito a lo más básico. Juegos que tengan un modo campaña e historia importante, pero que se jueguen como juegos de disparos en primera persona. Sí, aquí es importante destacar que la mecánica más importante es disparar. No es un juego de rol donde yo resuelvo las cosas a través de disparos, no. Aquí lo importante para avanzar es disparar. No es un juego donde me meto en una habitación y cojo absolutamente todos los objetos y una vez cada 10 años disparo, no. La idea es que el foco sea disparos en primera persona y modo campaña. Muy parecido a como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. La idea es que vamos a ir turnándonos entre César y yo y les vamos a ir recomendando uno de los juegos que hayamos jugado nosotros. Eso también es muy importante, porque habrá muchos otros, incluso al final podemos hacer algunas menciones de algunos juegos importantes, pero que de pronto, como no los hemos probado de primera mano, no damos la recomendación detallada. Listo. Entonces empiezo yo, ¿cierto? Sí, Mi primera recomendación es Wolfenstein 2 de New Colossus. Este juego, que aquí yo creo que el primero también cabe, ¿no? sí, y más adelante les voy a hablar de eso. El juego se lanzó para PC, PlayStation 4, Xbox One en octubre del 2017 y tiene una versión para Nintendo Switch de junio del 2018. Este juego nosotros ya lo reseñamos en el podcast número 67, segunda parte, de abril del 2019, y es el segundo juego numerado del relanzamiento de la franquicia que se hizo en el 2014. En este juego nuestro protagonista es BJ Blazkowicz. Los eventos del mismo ocurren 6 meses después del final de la entrega anterior y la trama se concentra en un nuevo plan que tiene Blazkowicz y sus amigos para liberar a los Estados Unidos de la amenaza nazi y usarlo luego como base de operaciones para acabar con el régimen en todo el mundo. Ah, sí, de pronto para quienes no tengan idea de qué trata Wolfenstein, estamos en un mundo alternativo en donde en la Segunda Guerra Mundial no pasaron las cosas como pasaron en esta realidad nuestra, sino que ganó Alemania. Exactamente. Mecánicamente es un juego sólido de disparos en primera persona que tiene un pie en el presente y otro pie en el pasado. ¿Cómo se ve eso? Pues, por ejemplo, la vida no se recupera de forma automática cuando nos quedamos quietos, sino que funciona como por bloques. Entonces, cada bloque sí se recupera de forma automática, pero para saltar de un bloque al siguiente tenemos que buscar ítems dentro del escenario para recuperar vida, como era vieja usanza. Otro tema es que las armas que podemos usar tampoco están limitadas, no es eso de que tenemos 2 armas, no, aquí quién sabe cómo, pero el personaje lleva todas las armas al mismo tiempo y lo que debemos hacer es rotarlas en función de las municiones que tengamos a la mano o cuál es nuestra favorita. También hay diferentes mejoras para el personaje y para las armas. El juego está bien balanceado. Se me hace es que si subimos la dificultad empieza a ser necesario jugar de forma sigilosa. De otra forma pues se puede jugar más como un juego de disparos en primera persona, pero a niveles altos de dificultad los enemigos nos hacen bastante daño. Entonces es mejor ser un poco más sigilosos en nuestra aproximación a enfrentarlos. Los aspectos técnicos están muy bien cuidados, aunque este me gustó un poco más por el tema de la trama tipo película B. Como mencionaba Víctor, el primero también se puede recomendar sin ningún problema. Si quieren comenzar la historia desde el principio, también está la primera entrega que se llama Wolfenstein 1 The New Order, que tiene una expansión que se llamó Old Blood. Exactamente. Ese también se puede jugar, también se puede conseguir, son muy sencillos de conseguir. Ahora que Microsoft compró a Bethesda,
Esos juegos son publicados por Bethesda, entonces están en el Game Pass para consola, pero curiosamente uno de esos, no sé cuál es el que falta para PC. O al revés, están en PC y uno de esos falta para consola. No sé exactamente cuál de los dos. Y también pues está lo que mencionaba en PlayStation 4, en Switch. Ambos muy recomendados. Yo personalmente prefiero el 2 y creo que Víctor personalmente prefiere el 1. Sí, pero no, los dos son juegos bastante buenos, la historia es súper entretenida, las mecánicas de juego también están bien hechas. Busca o sí incentiva un poquito el sigilo en algunos niveles porque hay demasiada gente y pues puedes evitarte eso si juegas un poco más sigiloso, pero el gameplay funciona muy bien y además está enfocado precisamente a la historia. Aquí creo que ni siquiera hay modo multijugador en lo que recuerdo. No tiene modo multijugador de ninguna forma y es relativamente extenso. O sea, para un juego de disparos en primera persona estamos hablando de unas 12 a 15 horas de juego más o menos para la campaña. Sí, este también lo recomiendo. Yo también he podido jugarlos y lo recomiendo bastante. Voy yo. Les voy a recomendar un clásico, un juego que se lanzó originalmente en el 2007. BioShock. Y aquí también puedo sin problema recomendar toda la serie. BioShock, la primera entrega se lanzó en 2007 para Xbox 360 y un poquito después salió en PlayStation 3. Ya la secuela y los demás juegos sí salieron en las dos consolas al mismo tiempo. Tiene una remasterización, que es un paquete que agrupa los 3 juegos de la franquicia. Esa se lanzó en 2016 y es la que consiguen fácilmente hoy. ¿Qué les cuento del primer BioShock? Se desarrolla, pues toda su ubicación temporal está también dado en una como realidad alterna, que es en los años 60, en donde un piloto termina en la mitad del mar por un accidente aéreo, se encuentra con un faro y cuando entra al faro resulta que ese es un elevador para bajar a una ciudad construida bajo el mar que se llama Rapture. Esa ciudad la construyó por allá un multimillonario alrededor de los años 40 como escapatoria al tema religioso y a las políticas que limitan el avance de la ciencia en el mundo. Entonces él creó esa ciudad como para experimentar sin ningún tipo de restricciones, principalmente con biotecnología. La cosa no salió bien porque cuando este piloto llega a las profundidades y se encuentra con este Rapture, algo no está bien, encuentra gente mutada, monstruos, lo empiezan a atacar. Y para salvarse, él termina aplicándose o inyectándose algún tipo de suero que le proporciona poderes sobrenaturales. Entonces se puede lanzar rayos, hielo, fuego con las manos. Y aquí es donde entra el tema de disparos en primera persona, porque entonces podemos disparar con armas o lanzar estos poderes si tenemos suficiente de esta sustancia química en el cuerpo. También es uno de esos juegos de usanza clásica en donde no hay mucha verticalidad, nos tenemos que curar con kits, medicinas o en algunos salones especiales. En la segunda entrega le agregaron la posibilidad de que podemos utilizar tanto los poderes sobrenaturales como las armas al mismo tiempo. En el primer juego pues tenemos que llevar una o la otra, pero la temática en los dos primeros juegos, digamos que la ubicación, el espacio donde jugamos en los dos primeros juegos es la misma. La diferencia es que en el primer juego jugamos con este piloto que está tratando de escapar de esta ciudad en donde se metió, y en el segundo controlamos a una criatura con la que experimentaron en su momento allí en las profundidades de Rapture. Tenemos podcast de estos dos juegos. El primero está en el 32 tercera parte, podcast 32 tercera parte. Ese juego también tiene reseña escrita. Y también tiene reseña escrita porque también cumplió pues hace tiempo sus 10 años. Está por allá en febrero del 2020. El segundo tiene un podcast en la entrada 53, primera parte. Allí pueden escuchar, digamos que con mucha más extensión de qué hablamos en este juego.
El tercero cambia de locación y digamos que en un principio no están muy relacionados. Tiene un podcast en el 33, segunda parte. Tienen un montón de DLCs que están incluidos en estos paquetes completos descargables que vinculan los 3 juegos entre sí. Muy recomendado por la narrativa. La jugabilidad, si bien no es la más moderna, cumple. Y tiene, digamos que otras cositas como acertijos en un lado u otro, y digamos que de alguna forma te permite tomar decisiones en algunos puntos que pueden llegar a afectar la historia en alguna parte. BioShock lo encuentran actualmente en PC, PlayStation 4, bueno, prácticamente en todas las consolas, PlayStation 5, Xbox, los Xbox y Nintendo Switch. Entonces me voy yo con un juego que puede ser un poquito controvertido por la versión del juego que seleccioné, pero es Far Cry 4. Este juego salió para PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360 y Xbox One el 18 de noviembre del 2014. Esta fue la primera reseña que yo hice de un título de PlayStation 4. Fue para el podcast número 48, en la tercera parte, que se publicó en 2017. Entonces, pues, ¿qué les cuento de Far Cry? Todos los juegos de la franquicia comparten características comunes, pero son independientes en sus historias. Entonces, si ustedes se van a buscar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, todos tienen una historia diferente y lo que comparten son características o mecánicas comunes. En este en particular, nuestro personaje regresa a un país ficticio que se llama Kyrat. Este país está fuertemente inspirado por Nepal, y actualmente en este universo o en este mundo está bajo el control de un déspota de nombre Pagan Min. Nuestro plan inicial era solamente llevar las cenizas de nuestra madre a algún santuario, pero terminamos involucrados en la guerra civil que se está desarrollando y ayudando a 2 hermanos que son los que dirigen la resistencia o la rebelión contra este dictador. Es un juego, como juego es un título de mundo abierto, donde completamos misiones, exploramos el territorio, podemos completar misiones secundarias también, ganamos experiencia, subimos de nivel, desbloqueamos habilidades para mejorar el personaje. Hay un sistema de crafting para hacer también mejoras a nuestros equipos, hay manejo de vehículos, hay interacción con la fauna de la región. Es un título intergeneracional, es decir, que salió para la generación anterior y la actual en ese momento. Por eso está en Play 3, pero también Play 4 y Xbox 360, también Xbox One. Pero pues a pesar de que sea un título de intergeneracional, las áreas están bien diseñadas, las animaciones son muy buenas, ellos reutilizan mucho las animaciones y las han ido mejorando poco a poco. El motor responde en todo momento de manera satisfactoria. ¿Por qué digo que es un tema un poquito, digamos que controversial? Es que muchas personas prefieren la tercera entrega de la franquicia, porque si se mira solo desde el punto de vista de la historia, ese juego tiene un mejor desarrollo de personaje y también un villano como más carismático. Pero yo prefiero recomendar esta cuarta entrega por 3 razones en particular. Primero, el juego tiene muchas mejoras en sus mecánicas, porque lo que hizo fue refinar lo que la tercera entrega incorporó dentro de la franquicia. Todo ese tema de visitar las torres y expandir y el manejo de los vehículos, aquí se manejan mucho mejor. Hay todo el tema del crafting, todo el tema de utilizar los animales, todo eso existía en el juego anterior, pero en este de verdad se refinó mucho más. Entonces esa es una de las razones por las que prefiero recomendar esta cuarta entrega que el tercero. Segundo, porque hay más decisiones y los resultados son más ambiguos. Entonces ese tema de que yo tengo que seleccionar si hago las misiones de este hermano o de la hermana, y al final cuál decisión voy a tomar, con cuál de los dos me voy a ir, y que ninguna de las dos decisiones sean así como del todo esta es claramente la buena decisión y esta es claramente la mala decisión.
Eso se me hace muy llamativo en esta cuarta entrega. Y la tercera, que es una más evidente, es que es más moderno y por tanto es más fácil de conseguir. Mientras que el juego anterior tiene versiones remasterizadas o tiene una versión remasterizada, un HD, un Classic HD. Esa, por ejemplo, en formato físico ya no es tan fácil de conseguir, toca buscarlo en formato digital. Mientras que esta cuarta sí es súper sencillo de conseguir en cualquiera de sus modalidades, ya sea si buscan la vieja o la nueva o la en formato físico o en digital, son muy sencillos de conseguir y se consigue muy barato y es muy buen juego, muy buena historia y muchas horas para dedicarles por el tema del juego en mundo abierto. Bien, entonces ese fue Far Cry 4. Voy a recomendarles un juego que dijimos que la historia debía ser lo más importante, aunque aquí no sé qué tanto se cumpla. No tanto la historia, el La modo campaña. sí. Entonces voy a hablarles de Doom, en este caso el reboot de 2016, y también aquí aplica la secuela. Sí hay una historia aquí detrás, se supone que la humanidad tiene un problema, una crisis de energía y hay una corporación por allá que encuentra que puede abrir portales interdimensionales y de esos portales puede sacar energía, con el leve problemita de que el portal o la dimensión a la que abrió ese portal se le podría llamar el infierno. Entonces, pues, ¿qué podría salir mal? Básicamente empiezan a invadir la tierra los demonios y dentro de las reliquias que encuentran luego los exploradores metiéndose a explorar eso. Pero la primera parte empiezan a invadir Marte, ¿cierto? Correcto. Y encuentran unas reliquias. Dentro de esas reliquias encuentran la armadura y a un hombre que resulta ser el Doom Guy, el Doom Slayer, que somos nosotros. Entonces nuestro trabajo aquí es empezar a detener esta invasión de los demonios y a la corporación que está abriendo los portales. Ese es, digamos, que el gancho para que empecemos a disparar en Doom al ritmo más frenético y con la banda sonora de rock, digamos que pesada y que le queda perfecto. Ambientes, digamos que muy rojos, como decía César, sí, estamos en Marte, entonces en algunos escenario se ve el planeta rojo con infraestructura muy de, digamos que, naves o estaciones de exploración espacial y en algunos puntos ya pues entramos a esos otros planos a luchar contra los enemigos. Es un juego muy rápido. También para curarnos necesitamos kits o píldoras de curación como en los juegos clásicos. Con la particularidad de que podemos nosotros de alguna manera, según como eliminemos a los contrarios, obtener bien sea municiones extras o armadura o curación. Entonces, dependiendo de lo que vayamos necesitando y de cómo juguemos, pues nos va a ser más fácil o más difícil. En general el juego nos invita a estar siempre presionando hacia adelante, moviéndonos mucho por toda la arena. Muchas veces nos encierran con varios enemigos y hasta que no logremos derrotarlos no podemos continuar. Hay otras secciones de pronto en donde nos piden es movernos más rápido y saltar. Funciona muy bien, no en vano, pues este juego recibió muy buena calificación, tanto este como su secuela que salió posteriormente y del que también tenemos podcast, el podcast de Doom. Esta versión de 2016 lo pueden escuchar en el 58, tercera parte, y Doom Eternal, aquí tuvimos a un invitado que nos habló sobre Doom Eternal en el podcast 106. Es un juego relativamente, pues está dentro de lo que normalmente se acostumbra aquí, unas 15 horas, 20 horas, es un poquito más largo incluso, pero funciona bastante bien. Este sí tiene modo multijugador, pero es asimétrico. Entonces aquí algunos son Doom Slayer, otros son los demonios y no le fue tan bien en ese apartado. No se jugó durante tanto tiempo, pero la campaña sigue siendo el foco o el centro de Doom. Sí, ese juego está en múltiples plataformas. Está en PC, PlayStation 4, PlayStation... Bueno, ahí mismo pues tiene la compatibilidad con las consolas de actual generación, también los Xbox y PC. Está en Nintendo Switch también. Correcto. Bueno, entonces voy a cerrar yo con otro juego
de este mismo género que también tiene podcast. Les voy a hablar de Titanfall 2. Este título fue lanzado para PC, PlayStation 4 y Xbox One en octubre del 2016. El podcast no lo presenté yo, a pesar de que también lo había terminado en ese momento. Vino un invitado, Renzo Camargo. Es el episodio 68, tercera parte, de mayo del 2019. Y a pesar de que tiene un número 2 en el título, es el primer juego y el único juego de la franquicia que tuvo modo campaña. Y la verdad es excelente. La trama, para empezar, se siente un poquito más personal de lo normal, ¿no? Uno está acostumbrado a que en estos juegos en que hay una guerra uno es un soldado más del batallón, pero en este es un aspirante a piloto de Titán. Los Titán son como unos robots gigantes, como unas armaduras, como un mecha, que son como un modo especial de entrar en combate, pero para obtener el rango de piloto se necesita hacer un curso especial y hacer un entrenamiento, etcétera, etcétera. En la intro, en el tutorial prácticamente, nos dan a uno, le hacen un repaso de ese curso de piloto y pues todavía no hemos logrado el rango, pero nos mandan una batalla como soldado raso y en medio de la misma terminamos por el azar del destino asignados a uno de estos robots. La misión entonces que aparece es: hay que enviar un mensaje que puede cambiar el curso de la guerra en el que estamos metidos. En sí la trama no es muy compleja, como se pueden ver es muy sencilla. Oiga, hay que sobrevivir y hay que enviar este mensaje para que los otros sepan qué es lo que está pasando. Pero hay muchas cosas que juegan a favor. Entonces, por ejemplo, una es que el robot no es solamente un robot, tiene una personalidad y es muy entretenida, cautiva, se vuelve el compañero de uno durante toda la historia. Y los villanos también tienen como matices, entonces son esos tipos de villanos de caricatura, que hay uno que es el general malo, malvado, y hay uno que es el amigable, y hay uno que es el chistoso, y bueno, entonces también tienen ese encanto los enemigos. Mecánicamente el juego también se destaca mucho, aunque progresamos las misiones de forma lineal, las áreas en que componen cada una de las misiones tienen elementos de exploración. Nuestro personaje tiene una movilidad muy avanzada, o sea, no es solamente ir caminando o ir corriendo, podemos hacer dobles saltos, podemos caminar por las paredes y el control en todo momento responde perfecto. Y a cada rato la situación dentro de la misma misión puede estar cambiando. Entonces en un momento estamos explorando a pie, disparando, eliminando enemigos, soldados rasos, y de repente entramos a controlar el robot y entonces el robot tiene diferentes configuraciones que nos vamos encontrando dentro del juego, y entonces está diseñado para combate a distancia, o tenemos una configuración más para cuerpo a cuerpo, y van mezclando precisamente ese tema de que en el momento vamos en el robot, en momentos vamos a pie. Las armas también pues son muy interesantes porque tienen una mezcla entre armas convencionales, las que uno diría las armas actuales, con tecnología futurista. Entonces tienen dos modos de fuego y hacen cosas especiales. El diseño de los niveles está muy bien logrado. Hay uno que vale la pena mencionar, que a todo el mundo le encanta, que la misión se llama Causa y Consecuencia, y es que recibimos un objeto que nos permite como cambiar en el tiempo. Entonces estamos en la misma área, pero a veces vamos al pasado donde todo estaba perfecto construido, y de repente tenemos que saltar al presente donde ya está todo destruido. Entonces tenemos que jugar con eso y con las diferentes plataformas que tenemos a nuestro alcance para poder ir progresando. Esa misión es espectacular. Visualmente el juego es bastante llamativo, todo se mueve fluido todo el tiempo. El equipo de desarrollo es Respawn. Ellos fue un equipo que se formó de ex trabajadores de Infinity Ward que trabajaban con la franquicia Call of Duty. La gente de Electronic Arts le dijo: venga para acá,
formen su propio estudio. Los otros estaban bravos con Activision porque como que no les pagaron una parte de unas regalías y dijeron listo, nos vamos para este otro lado, y armaron esta franquicia de Titanfall. Y otras también son los encargados de Star Wars Jedi, tanto el Fallen Order como el Survivor, que salió hace poco. Y de esta franquicia salió un spin-off que se volvió 100% multiplayer, que es el Apex Legends. Este juego también tiene un modo multijugador, pero la verdad solo con la campaña queda uno muy satisfecho. No es muy largo, estamos hablando de unas 6 a 8 horas en el modo de campaña, pero de verdad es súper satisfactorio. Yo disfruté de principio a fin esa campaña y tengo que recomendarlo. Yo diría que es uno de los mejores juegos de disparos en primera persona que salió en esa generación. Bien, con esto entonces les recomendamos 5 juegos de disparos en primera persona en donde la campaña para un jugador es lo más importante. También tengo aquí un par de otros juegos, pues uno de esos Víctor ya me lo mencionó, que es por ejemplo el Doom Eternal. Yo sabía que él iba a hablar del Doom 2016. Doom Eternal pues también va recomendado. La saga de Metro Redux, o sea la saga de Metro en general, nosotros ya reseñamos 2. Los 2 que yo jugué son esta colección que se llama Metro Redux, que son Metro 2033 Redux y Metro Last Light remasterizados. También son muy entretenidos y muy fáciles de conseguir. Y créanlo o no, los modos de campaña de Call of Duty, yo jugué el Call of Duty Modern Warfare 2 HD Remaster, eso solamente tiene modo campaña. Es muy entretenido, cortos pero divertidos. Entonces esos tampoco los ignoran, los deberían ignorar. Entonces hay como otras menciones honoríficas, de pronto más adelante les traemos. Y de verdad los invitamos a que si quieren seguir escuchando recomendaciones, nos sugieran temas o géneros o plataformas de las que les gustaría escuchar otras recomendaciones. Nosotros estamos muy activos en redes y nos sirve muchísimo que nos den ideas para traer a futuros episodios de Bitácora. Con esto cerramos entonces este podcast 180. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Les habló Víctor Dalos. Me encuentran en @GumbaVictor. Y también se despide de ustedes César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.